Papá Dios, te damos las gracias en el nombre de Jesús por este nuevo tiempo de adiestramiento, curso bíblico. Por favor, Espíritu de Dios, ven y visítanos con tu palabra que refresca, que motiva y que sobre todo edifica nuestra fe sobre la roca de la salvación que es nuestro Señor. Ayúdanos, Dios, a entender tu palabra, ayúdanos, Dios, a capacitarnos a través de ella y a asumir el desafío de la bendición de servir, asumir el desafío de la bendición, de llevar el Evangelio en los rincones donde quiera que nos encontremos. Gracias, Padre, por este tiempo de curso bíblico, por este medio de comunicación. Gracias por los que ya están aquí conectados y los que se unirán en curso. En el nombre de Jesús consagramos este tiempo delante de ti. Amén. Bueno, amén. Buenas noches. Quiero entonces empezar esta, esta, mm, este curso recordando que estábamos hablando la última semana, hace 15 días, sobre el discipulado y ustedes deben estar viendo acá esta pantalla. Habíamos terminado en el tema del discernimiento. No sé si se acuerdan bien. ¿Ustedes me confirman que están viendo esta pantalla? Por favor. Sí, señor, sí se ve. Listo. Gracias, Alex. Entonces, el objetivo del discipulado, el principal objetivo del discipulado, es que el discípulo se enamore de Dios y viva en la libertad del pecado, sea libre de su pecado. Tú y yo vamos a ser tentados siempre, hasta que Cristo nos arrebate o nos llame a su presencia. Tú y yo vamos a ser tentados, pero tiene que haber una diferencia bien grande con respecto a mi acercamiento hacia el pecado, porque pues el tema anterior que vimos era el arrepentimiento. Entonces nosotros ya el objetivo de hacer discípulos, primero es que el discípulo crezca y entienda el plan de Dios en Jesucristo para salvación y vida eterna. Segundo, que discierna lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero, lo justo de lo injusto, a través de la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Podemos terminar diciendo que viva enamorado de Dios, como dice esta diapositiva que está acá, y en la libertad sobre su pecado, libre del pecado. Tentado, sí, pero caer en pecado, eso ya es otra cosa. Es como cuando aquí en España dicen, hay virus de la gripe, le vamos a hacer la vacunación para los mayores y para los niños. Hay virus, sí, pero me voy a dejar contagiar, voy a buscar enfermarme, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, con el pecado, tú y yo tenemos que entender que la palabra de Dios nos va a nosotros a fortalecer y nos va a capacitar para que amemos a Cristo, amemos a Dios. O sea, ¿cómo vencer el pecado? Ama a Dios, amar a Dios. O sea, yo no puedo decir que voy a vencer el pecado porque tengo un diploma, porque tengo un título, ¿ya? Porque pues si eso fuese así, todos los fariseos y saduceos y hombres letrados de la época de Jesús y de la primera iglesia no hubieran hecho tanta problema en la misma iglesia. Ellos estaban en contra de la misma iglesia del Señor y tenían más diplomas que cualquiera. Entonces hoy, hablando acerca del discipulado, por aquí buscando el ratón, quiero invitarlas a que vayamos a la palabra de Dios, aquí a anclar a la palabra de Dios. Y el discipulado implica hombres y mujeres. El discipulado presenta la nueva vida en Cristo. Nosotros como discípulos estamos presentando esa nueva vida en Cristo. Y el discipulado enseña con el ejemplo de vida los principios revelacionales. Hay un tema muy lindo sobre los principios revelacionales, la vida en cuerpo, conocer la voluntad de Dios, el plan de Dios sobre las finanzas, el plan de Dios sobre la vida en oración. Hay varios principios revelacionales que a nosotros no se nos pueden olvidar. Eso nos tiene que quedar claro, ¿no? Y desafortunadamente, como dice la palabra de Dios aquí en Oseas, yo voy a ir leyendo versículos y si usted los tiene, lo vamos leyendo. Oseas 4, verso 6. Oseas 4, verso 6, dice así, está en el Antiguo Testamento, yo buscándolo, por Génesis, imagínense, estaba yo bien ubicado. Oseas de los profetas menores, o sea que Joel, Amós, Abdías, así me los aprendí yo. Oseas 4, 6, ¿qué dice? Mi pueblo fue destruido. ¿Y por qué fue destruido mi pueblo? Porque le faltó conocimiento. A veces nosotros
en el ejercicio mismo del discipulado, en el hecho de que todos estamos involucrados a hacer discípulos, en el ejercicio, repito, de que todos estamos involucrados en ir y hacer discípulos, se nos olvida que el discipulado no es poner al discípulo a hacer y buscar que el discípulo viva mi experiencia. Mi experiencia espiritual es muy diferente a la experiencia espiritual de Idalí, de Alexandra, por ejemplo, que están ahora acá. Yo no puedo buscar copiar una experiencia. Hoy en día, por ejemplo, hay un movimiento de hombres y mujeres que están invitando a los creyentes a que vengan a un culto y que vivan la experiencia. Y así llaman, no llaman cultos, llaman ven y vive tú la experiencia. Porque con tal canción llenamos el lugar de adoración y con tal predicador, tal tema llega a tu corazón. Y si no hay canción, porque ese día se va la luz, y si el predicador ese día está mal de la garganta y no predica, entonces ese día la palabra de Dios no está haciendo efecto, no se puede enseñar, no se puede transmitir. Entonces, no es una experiencia lo que nosotros transmitimos, porque yo no puedo meter todos ustedes en un paquete y decir, ustedes van a hacer conmigo, van a hacer esto que yo viví, van a hacer este proceso, el mismo proceso que yo viví. Y es imposible, es imposible. Entonces, Jesucristo en los evangelios nos da una gama de formas y maneras de hacer discípulos. Jesucristo con los seguidores que él tenía, inicialmente él tenía desde hombres letrados, estudiados, profesionales, hasta obreros, hombres y mujeres que habían luchado la vida, hombres y mujeres de muy mala reputación, tenía de todo, de clases sociales, diferentes lugares, diferentes edades. El mismo, la iglesia primitiva tenía de todo tipo de hombres y mujeres y Pablo en sus discípulos pues contaba con una gama. Romanos capítulo 16 nos da una lista de discípulos involucrados tremendos. Era como la célula madre del apóstol Pablo. Usted la encuentra en Romanos capítulo 16. Entonces, hacer discípulos implica transmitirles el conocimiento que hemos recibido del Señor. Por eso usted no puede dejarse menospreciar y usted no puede dejar que eh, le digan, es que usted no puede porque usted no tiene el diploma. Porque si es por tener un diploma, yo les pregunto en Juan capítulo 4, ¿qué diploma tenía la mujer samaritana? Ella no alcanzó a hacer un curso para ir a ser discípulos. Y Juan capítulo 4 nos dice que ella se fue para la ciudad de Samaria y habló a los que la conocían. Y era una mujer que la conocían mucho. ¿Y qué hizo? Invitó a Jesús y a la gente a que escuchara a Jesús. Y allí Jesús se quedó por varios días. Esa mujer se convirtió en una discipuladora. Esa mujer se convirtió en una evangelista. Esa mujer se transformó, ella sola no. Jesús le dio salvación, le ofreció esa agua que quita la sed para vida eterna y le dio en ella una fuente que salte para vida eterna, el Espíritu Santo, y esa mujer se puso a hablar. Entonces es bien interesante cómo nosotros a veces transmitimos experiencias y no transmitimos los principios. Para la gloria de Dios, pude estar en Tenerife este fin de semana visitando un discípulo. Es de esos discípulos que desde joven han sido instruidos en la palabra de Dios. Y estábamos almorzando el domingo, alcanzamos a ir a Tenerife Sur. Literalmente le dimos la vuelta a esa isla, anduvimos desde que yo salí del aeropuerto hasta la última hora, estuve por todo lado en esa isla, es muy grande. Y decía, bueno, ¿cuál fue el secreto de tu vida cristiana? Le pregunté. Y él me dice, poner en práctica los principios que me enseñaron, ponerlos en práctica. Y claro, es un hombre hoy en día, tiene su esposa, sus hijos, está con muchas responsabilidades laborales, pero dice, yo no suelto mi comunión y mi intimidad con el Espíritu Santo. Yo no suelto lo que aprendí. Y claro, él está un poco más mayor que yo, y de repente pone en el auto, teníamos como una hora y media de ruta, y dice, bueno, vamos a poner canciones de adoración. Y yo le dije, uy, yo estoy más desactualizado. Para la gloria de Dios puso todas las canciones de adoración que yo cantaba hace 20 años.
Y él me miraba porque todas las canciones yo las estaba cantando a capela con él bien rico así a todo pulmón. Él me decía, pero es que usted es de la vieja guardia. Yo le decía, sí, todas las canciones. Y caíamos en una conversa de esas canciones enseñaban doctrina, ¿ya? Esas canciones enseñaban doctrina y no le hago aquí publicidad a ninguno, pero yo aprendí mucho con esas canciones. Luego había que ir a la Biblia, ¿no? Había una canción que decía, tú me redimiste. Y yo, ¿y qué es eso? Pues eso te obliga a ir a buscar. Este hombre me decía, mi secreto fue que lo que me enseñaron lo puse en práctica. ¿Qué queremos con este discipulado? ¿Qué queremos con el tema de ser discípulos? Que la persona ponga en práctica, lo viva, y ya luego tome una decisión. No, ya tomo la decisión. Yo no voy a probar. Esto no es como venga yo ensayo. Es todo lo contrario. Esto es yo tengo que vivir haciendo la voluntad de mi Padre, alimentándome de su palabra, una vida de oración y transmitiendo. A ti y a mí nos va a hacer crecer mucho nuestra fe el hecho de transmitir lo que hemos aprendido. Sí, me voy a quitar un momento los lentes. Entonces, experiencias espirituales, ojo con eso porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que ya tienen que habérselo leído, nos habla de que habían hombres que estaban queriéndose meter a los grupos de oración que se estaban abriendo, a los grupos de nuevos cristianos que se estaban formando y querían venderles experiencias. Querían venderles experiencias mágicas, querían hacer milagros simplemente por invocar el nombre de Jesús. Querían verdaderamente burlarse de su fe y sacarlos. Y nos enseña la palabra de Dios que Pablo, quien estuvo en el avivamiento de Éfeso, Éfeso fue la ciudad del despertar del cristianismo en Asia Menor al inicio, pero también fue la iglesia de la cual nos dice Apocalipsis. ¿Qué nos dice Apocalipsis el capítulo 2? El mensaje a las iglesias Éfeso. ¿Qué le pasó a Éfeso? ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Quién se atreve a abrir el micrófono? Que dejó el primer amor. Que dejó el primer amor. Y qué curioso porque vamos a ir iba a decir a Efesios, vamos a ir a Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19, y en Éfeso pasó algo especial, pasó algo muy lindo, pasó algo muy interesante, y es un despertar de Dios, un despertar del Espíritu Santo en la gente, fruto de la evangelización, fruto de la enseñanza, pero al mismo tiempo, Hechos 19, Hechos 20 y hasta Hechos 21 nos muestra que así como se levantó el poder del Señor, así también hubo una de ataques tremenda, ¿no? Entonces aquí, en Hechos capítulo 19, bueno, Hechos capítulo 18, podemos arrancar. Verso 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Llegó a Éfeso un discípulo llamado Apolos. ¿Quién enseñó a Apolos? Y con esto vamos a introducirnos al tema de la mujer. ¿Puede la mujer predicar? ¿Puede la mujer enseñar? ¿Puede la mujer tener discípulos? Ahorita vamos a leer aquel versículo que dice entonces que la mujer no puede. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Ok? Y dice, llegó Apolos y dice, él había sido instruido en el camino del Señor. Estoy en Hechos 18:25. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila. Priscila era la mujer y Aquila era el marido, ¿ya? Priscila se convirtió en una líder que servía allí en el ministerio en Éfeso, y cuando Priscila escuchó a Apolos, se dio cuenta que Apolos tenía muchas ganas, pero que a Apolos le faltaba aprender un par de cosas, que a Apolos le faltaba el tema del Espíritu Santo. Apolos predicaba el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento, pero le faltaba un poco más de Cristo y de el Espíritu Santo. No hay ningún problema. Qué curioso que es Aquila, que es Priscila la que toma el liderazgo y ella es mencionada junto con su esposo en la lista de Romanos capítulo 16 de la líder, de los líderes o de célula madre que tiene el apóstol Pablo. Entonces, aquí Apolos es
digamos que, enseñado por una mujer. Y resulta que luego Pablo le va a decir a Timoteo que yo no apruebo que la mujer enseñe, pero ¿de qué mujer está hablando Pablo? Eso lo vamos a ver a continuación. En Hechos 19 ya llega Pablo con otros discípulos, dice Hechos 19, verso 1. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron, "No, ni siquiera sabemos que había Espíritu Santo". Entonces aquí se complementa esa enseñanza de Primera de Corintios. Apolos plantó, Pablo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Apolos llegó y les habló del camino de la salvación, de la necesidad de un arrepentimiento y de un bautismo. Y luego llega Pablo, otro líder, ya Apolos hizo una parte y les enseña, y ustedes ya se bautizaron en el Espíritu Santo, conocen los dones del Espíritu Santo. Por eso Pablo cuando escribe a Corinto, él habla con autoridad, porque él lo acaba de vivir. Ni Apolos es más que Pablo, ni Pablo más que Apolos, aunque podríamos decir que como maestro, Pablo nos supera a todos en mucho. Pero ustedes saben que Pablo nunca fue ni altivo ni orgulloso con su función. Él a todos enseñaba por igual. Vamos a seguir leyendo acá. Vamos al verso 9 de Hechos 19. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Verso 9. Estoy en el 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Ustedes tienen la misma versión que yo tengo, Reina Valera, 1960. ¿Por qué la palabra el camino aparece en mayúscula? Porque habla de Jesús. Habla de Jesús. ¿Qué dice Alessandra? ¿No saben? Porque así se les llamaba a los cristianos en esa época. Los del Esa era la, camino. esa era la forma como ellos, como los no creyentes, trataban a los creyentes. Ellos se fueron por el camino. Y en unas 3 ocasiones aparece la palabra el camino con C mayúscula. ¿Ya? Por eso hay iglesias que se llaman el camino. Entonces la gente cree que es el versículo de Juan, es el camino, la verdad y la vida. Lo pueden asociar, ya ellos verán con qué salsa de tomate comen la pasta, pero no se trata aquí de hacer mezclas, sino que mire ese detalle. La Biblia nos enseña con C mayúscula el camino. Los que se endurecieron de su corazón, maldecían el camino. O sea, le pegaron una insultada a Pablo, ¿ya? Y a los que se retiraron de la fe judía, a los que se retiraron del judaísmo. Así continuó, verso 10, por espacio de 2 años, de manera que todos los que aviafaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Eso es en Éfeso. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas, algunos de los judíos ¿cómo? Exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Recuerden el versículo que les leí al inicio, Oseas 4:6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Lo leímos, ¿cierto? Vale, perfecto. Resulta que hay alguien que tiene mucho conocimiento y es el mismo diablo, ¿ya? Como dice el famoso dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Es así que dice el dicho. Porque esta gente, endemoniada hasta la coronilla, vienen
y son amenazados. Os conjuramos por el Dios de Pablo, por Jesús el que predica Pablo. Ellos le salieron adelante. Nosotros como demonios sabemos quién es Jesús. Sabemos lo que él hizo en la cruz. Sabemos que murió y resucitó. Pero que ustedes no son nada. Ustedes no son nadie. Nosotros sabemos quién es Jesús. O sea, los demonios hablando, un tipo poseído, nosotros sabemos quién es Jesús. Es más, sabemos quién es Pablo, pero ustedes no son nada. La vergüenza de esos hombres seguramente decía, mi papá es el jefe de los sacerdotes, mi papá es don Esceva, él es el líder de los líderes, el jefe de los sacerdotes. Pero eso no te hace a ti una persona que tengas el conocimiento. En contraparte, dice la palabra de Dios en el verso 11 que Dios hacía milagros extraordinarios en Éfeso. Todo esto tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora del liderazgo de la mujer, porque tenemos que llegar hasta donde se eh, catapulta toda la información hacia el liderazgo de la mujer. Había 7, ya lo leímos, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, a judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. La gente empezó a convertirse, a arrepentirse. Así muchos de los que practicaban, ¿qué practicaban, Alessandra? Lea usted el verso 19, es tan amable. Sí, señor. Asimismo, muchos de los que practicaban la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Y el 20? Sí, señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Tremendo lo que pasó en Éfeso. Hubo una manifestación del amor de Dios. Llegó Apolos, detrás de Apolos estaba Priscila y Aquilas, corrigieron un poco. Inmediatamente llegó Pablo, estuvo allí unos años con ellos, empezó a crecer. No fue algo inmediato, fue un trabajo lento pero seguro. Y empezó a crecer. La gente se dio cuenta, tanto judíos como griegos, de que algo estaba pasando, de que había gente endemoniada que hablaba, de que habían unos que eran avergonzados, de que habían otros que sí manifestaban el poder de Dios para salvación. Y la gente empezó a arrepentirse, la gente empezó a decir, yo ya no quiero hacer magia, yo no quiero leer las cartas, yo ya no quiero estar en estas cosas. Dios empezó con su despertar poderoso, fruto del trabajo de discipulado de estos discípulos, ¿no? 21, pasadas estas cosas, eh, Pablo se propuso en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Cuál camino? Lo acabamos de leer ahora, ¿no? Hubo un disturbio acerca del camino. Hubo un problema acerca del camino. ¿Cuál camino? ¿El que lleva más rápido a Jerusalén o el que lleva más rápido al Cairo? El grupo de los cristianos. El grupo. Entonces, hubo un problema, un disturbio, ¿qué dice la Biblia? No pequeño, acerca de estos discípulos, acerca del camino. Ah, qué bueno. Porque un platero, oiga bien, aquí nos metemos al tema del liderazgo de la mujer, porque desde Éfeso es donde sale el consejo que Pablo le da a Timoteo, donde no permite que la mujer hable. Por favor, ponga cuidado porque de aquí saltamos luego a primera de Timoteo. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos, los que se hacen con las manos.
Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, o sea, en Éfeso, tenían un templo de idolatría a una diosa que se llama, o se llamaba, Diana. Dice que ese templo sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces resulta que Pablo y los apóstoles se metieron en la boca del lobo y abrieron una iglesia en el lugar donde estaba el templo de idolatría más grande de esa zona, que representaba una ganancia financiera para todos aquellos los que estaban vendiendo estatuas, fotos, aguas benditas, reliquias, souvenirs. Imagínense el comercio financiero, el turismo financiero y religioso que había en Éfeso. Entonces, desde el verso 18, capítulo 18, capítulo 19, han pasado ya unos años. Dice el verso 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y luego nos dice que don Demetrio armó un sindicato porque los del camino, los cristianos, se estaban convirtiendo en masa. Entonces ya la gente no estaba dándole plata al templo, la gente ya no estaba ofrendando, ya no estaban comprando estatuillas, no estaban haciendo envíos de reliquias, porque ponen el dedo en la llaga. La gran diosa Diana, la gran diosa Diana, y por aquí yo le tengo un nombre, es la gran madre de Asia o Artemisa. ¿Y por qué esta diosa era venerada? Ya, les voy a buscar acá una imagen, la tengo acá, te las voy a presentar. ¿Por qué esta diosa era venerada? Pero Diana, era en la India, ¿no? India, pero estamos aquí con discípulos que están sufriendo, ¿no? Entonces resulta, aquí voy a buscar una imagen bien grandecita. Bueno, esta me puede ayudar. Resulta que esa Diana, esos discípulos de esa zona de Asia Menor, ellos tenían una idolatría extremada a todo lo que era y lo que tenía que ver con cosechas, porque pues ellos para todo tenían un dios. Los romanos y los griegos para todo tenían un dios, ¿no? Para el mar tenían a Poseidón, los griegos, ya, a Atena, a Ares, el papá de los dioses, ¿cómo es que se llama el papá de los dioses? Zeus, y el papá de Zeus, ¿cómo se llama? El dios del tiempo, Cronos, Zeus, el papá de Hércules. el papá de Hércules, bueno, Hércules era un semidios. Esos son los griegos, pues los romanos tenían los mismos, simplemente les cambiaban el nombre, Júpiter, ponían nombres de planetas. Pues entonces estamos en Asia Menor, lo que es más o menos Turquía. Y aquí les voy a mostrar esta foto. A ver, aquí abro, comparto pantalla, de doña Diana, Diana de los Efesios. ¿La tienen ahí? ¿La están viendo? Ay, perdón, se me cerró. Sí, sí. Ah, ya no. Sí, salió. Ahí la Ahora ven. sí. Sí, señor. Resulta que es una mujer muy bonita que tiene 12 pares de senos. Entonces usted dirá, si con 2 me duele la espalda, ¿cómo será con 12? Entonces esta es la estatuilla de Diana de los Efesios, la gran madre de Asia, que evidentemente, como decía Leti, tiene un origen por allá de India, tiene un origen con todo lo que son idolatría en el campo, porque ella alimenta al pueblo, alimenta al pueblo. Hay algunas estatuas donde la ponen y de cada seno sale agua. Entonces dices, es una gran mamá. Oiga, esto es muy interesante cuando hagamos el estudio de divinidades. ¿Ya? ¿Vieron la imagen? Ya la puedo quitar. Cuando hagamos el estudio de divinidades, ustedes van a ver que muchas de esas estatuillas se han colado, por ejemplo, en la religión católica. Se han colado literalmente, entonces ponen la foto, le ponen un manto, ella quedó bonita. Ya, ay, tan bonita. Mi abuela tenía una en la finquita, ¿sí? Entonces, ya usted sabe por qué hubo tanta opresión en la casa de su abuelita, por ejemplo.
Esas eran las estatuillas que hacían de Diana de los Efesios y las vendían. Entonces las hacían en marfil, en madera, en plata. Y dice acá que en esa ciudad de Éfeso era interesante todo lo que era con respecto a la mujer. ¿Por qué? ¿Cuál es la teoría de los gnósticos? ¿Ustedes han hablado de los gnósticos? ¿Han escuchado hablar de los gnósticos? ¿Ya? ¿No? Tarea. Google. Pero resulta que a los gnósticos les gusta mucho el, la situación que pasó en el Edén cuando Adán y Eva pecaron. Entonces ellos no dicen que Adán y Eva pecaron. Ellos lo que dicen es que Eva, junto con la serpiente, le trajeron la sabiduría ¿a quién? A Adán. Entonces es la mujer la que trae la sabiduría. Es la mamá la que trae la provisión para la casa, al hogar. Es la matriarca. Por eso también este movimiento matriarcal feminista que se está levantando a nivel mundial, que es la mujer. De hecho, aquí en España, por ejemplo, las ministras están ahora en la moda de que quieren estar con la blusa sin ponerse brasieres, porque ellas tienen derecho a que se les noten sus pechos. Ellas son mamás, ellas pueden, por eso su partido político se llama, ¿cómo se llama? Podemos, ¿ya? Y todo es un juego de palabras para entronar un sistema diabólico muy similar al que había en Éfeso, en el capítulo 19, verso 17. El culto a la diosa Diana. Los, los romanos también la conocen como la Gran Madre y los asiáticos también como esa mamá proveedora que tiene para alimentar a todos. Entonces le hacían un culto, le regalaban cosas para que les diera la bendición y sus cosechas fueran fructíferas, ¿no? Esa Diana tiene un marido, ¿ya? Esa en la Biblia del Antiguo Testamento se llama Astaret, ¿ya? La diosa Astaret. ¿Cómo se llama el marido de la diosa Astaret? ¿Ya? Hoy que es San Valentín, imagínense, hasta los demonios tenían marido, ¿ya? Entonces el marido era Moloch. Moloch, ustedes saben que es otro dios, ese sí que es peligroso, ese demonio, que come niños. Entonces era como un hombre con una cara de, de buey con cuernos y con los brazos así hacia adelante, donde le ponían un niño ahí en los brazos y lo consumía el fuego. Era a Moloch le daban la vida de los niños, pero supuestamente la que daba a esos niños era esta diosa pagana. ¿Y usted no ve las leyes del aborto? Las leyes del aborto buscan asesinar los niños, entonces es como una conjetura ahí de cosas demoníacas muy tremendas. Ese no es el tema. Pero los gnósticos dicen es la mujer la que da el conocimiento. Y en en Efeso, la ciudad de Efeso, había cualquier cantidad de locos queriendo enseñar brujería, queriendo enseñar que la resurrección no había ocurrido, queriendo enseñar que es la mujer la que manda. Había cualquier cantidad de hombres y mujeres con esas creencias paganas, que la salvación era por Diana de los Efesios. Y entonces el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le escribe, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir al primer libro de Timoteo capítulo 2, primer libro de Timoteo capítulo 2, y vamos a ver qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo con respecto al liderazgo de la mujer. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Elizabeth, tú nos tienes paseando la casa, ¿cierto? Ya te vi entrar a la cocina, salió, a mí me mareó, ya no puedo mirar. Vamos entonces en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, no pierda Hechos 20, no lo pierda, es interesante, ¿ya? Y en primer libro de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer el verso 8 en adelante. Pablo está dando un consejo, una carta personal de Pablo a su discípulo Timoteo y una carta a la iglesia de Éfeso. Algunos teólogos y en algunas Biblias de estudio, por aquí está mi Biblia de estudio, no la guardé, dicen que esa también fue la carta que se envió a la iglesia de la Odisea.
Otros dicen de que es una carta muy parecida a la iglesia de Colosenses, que se escribió una al pie de la otra. Pero bueno, eso no lo sabemos. Entonces, aquí, Primera de Timoteo capítulo 2, verso 8, dice lo siguiente. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. De aquí arranca, a ver si alguna mujer me ayuda a leer este pasaje, del 11 al 14. Sí, si alguna mujer me ayuda a leer este pasaje, del 11 al 14, es tan amable. Yo, líder. Yo. Ah, bueno, Hágale dale. pues. Ah, dice, las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo ¿Y qué no más? les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan sirviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Oiga bien, esta versión que lee Leticia, que yo voy a leer paso a paso, porque, les repito, es un consejo y yo no puedo hacer de un versículo una doctrina, ¿ya? Cuando algunas iglesias cristianas, seguramente hombres de fe, dicen, la Biblia no habla de apóstolas, la Biblia no habla de pastoras, la Biblia no habla de profetisas, la Biblia no habla de, ¿qué más? Apóstol, profeta, pastores, evangelistas, mujeres y maestras, como la Biblia no habla con la A, como si la A incluyera. Ese es el lenguaje inclusivo que está usando hoy el mundo. Ellos, ellas, la A o la E o la O no cambia nada. Vamos a ir a la Biblia. ¿Por qué? Porque Pablo no está diciendo aquí primero que la mujer por ser mujer tiene que quedarse callada. Aquí estamos hablando de Pablo, le está dando un consejo a Timoteo, que fue el líder de la iglesia de Éfeso, el líder de una iglesia grandísima, donde hubo un despertar muy lindo, pero también donde se levantó una oposición tremenda, donde mucha gente quemaba los libros y se convertía a Cristo, pero también donde el sindicato de vendedores de estatuas se levantó en contra de los cristianos. ¿Usted le gustaría ser el líder de una zona tan peligrosa? Porque todos quieren estar en una iglesia de un avivamiento full, pero no saben lo que espiritualmente representa ser el líder de una iglesia de un tipo de avivamiento. La responsabilidad espiritual era tremenda. Entonces vamos a leer desde el verso 10. Bueno, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a quién, a las mujeres o a la mujer. ¿Qué dicen sus Biblias? No permito a las mujeres enseñar, porque solo va a haber una mujer que puede enseñar. A la mujer. A A las la mujeres. mujer. Entonces Pablo no nos está hablando aquí de las mujeres. Pablo, y vamos a ir a la Biblia, ya, voy a cerrar acá el micrófono de Leti, que se escuchó un eco. Pablo no está acá diciendo que las mujeres no pueden enseñar. Y vamos a ir a la Biblia para entenderlo. Y seguramente esto va a quedar grabado y vamos a tener comentarios, no hay ningún problema, que el tema no es eh, eh, una discusión sin sentido, sino entender que el discipulado, Dios nos ha llamado a todos a ir y a ser discípulos. ¿Qué más dice el versículo? Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en la fe y la santificación con modestia. Elizabeth, entonces como tú no tienes hijos, tú no eres salva. Porque nos está diciendo el verso 15, pero se salvarán engendrando hijos. Lo que quiere decir entonces, si aceptamos que el discurso de que la mujer no puede enseñar, de que la mujer no puede enseñarle al hombre, no puede ejercer autoridad. Entonces, esta mujer no se salva por Jesús, se salva porque tiene hijos. Entonces, la mujer que no tiene hijos no se salva por Jesús. O sea que Elizabeth, que no tiene hijos, ¿me entiende? Aquí no nos está diciendo que la mujer no puede enseñar. Aquí lo que nos está diciendo, dentro del contexto de por qué Pablo le envía esta carta a Timoteo, que en su momento era el líder de Éfeso, en ese momento había un grupo de hombres y mujeres que se metía a las iglesias, y vamos a verlo ahora en la Biblia, de cómo querían desbaratar los ministerios enseñando cosas vanas. Y ellas, especialmente estas mujeres que creían en esta pagana diosa, ¿ya? Se querían meter y ejercer autoridad. Como decir, yo aquí mando, ¿ya? Aquí tenemos buenos ovarios para esto. Nosotras las mujeres sí podemos. Entonces vamos a mandar. Por eso Pablo dice, yo no permito a esta mujer de que tenga dominio sobre el hombre. Pero en la Es lo Biblia que, mía sí está en plural, ¿ya? las mujeres. Ujú. Entonces dice, no permito a la mujer enseñar. En la mía está las mujeres. Vale. Yo no les Entonces, permito a las mujeres. entonces resulta, ella ya lo cerró. Entonces resulta, aquí en el verso 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Luego, el 13 nos enseña, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que fue la mujer, siendo engañada, la que incurrió en transgresión. Entonces, teniendo esto en contexto, no nos apartemos, póngale un lapicerito a su Biblia. Vamos a ir a la palabra de Dios aquí en Efesios 4:13. Después vamos a ver otros par de versículos, pero trate de no perder primera de Timoteo. Dice así, no es Efesios 4:13. Vamos a leer Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Esto está directamente en la carta a los Efesios. Vamos a leer allí 1 Timoteo 1:6. Vamos a ver varios pasajes bíblicos, pero no pierda 1 Timoteo 2, de donde estamos leyendo el consejo que Pablo nos está dando. 1 Timoteo 1:6, de las cuales, bueno, sí, 1:6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería. Sigue siendo el mismo mensaje de Pablo a Timoteo. Vamos a leer el capítulo 6 de 1 Timoteo, el verso 20 y el verso 21. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 20 y verso 21. Dice, oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, lo cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Segunda de Timoteo 2, 16 al 19. Segunda de Timoteo, ahí mismo su Biblia. 2, 16 al 19. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrenas, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor.
en nombre de Cristo. Dijimos que hasta el 21, hasta el 19. Yo leí hasta ahí, ok. Entonces, Pablo siempre en sus enseñanzas, ya voy a leer otra parte de versículos, le está diciendo a Timoteo, pilas con los comentarios, pilas con lo que están llamando ciencia, pilas con los que vienen con doctrina que le ponen sello de diploma y ya, es así. Yo no puedo hacer de la Biblia con un versículo una doctrina. En ninguna parte Jesús le prohíbe a la mujer enseñar. En ninguna parte Dios le prohíbe a la mujer enseñar. En ninguna parte el libro de los Hechos de los Apóstoles le prohíbe a la mujer enseñar. Vamos a leer Hechos capítulo 2. Entonces, mantengan Timoteo, ¿de acuerdo? Vamos a leer Hechos capítulo 2. Si usted tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, puede abrir el micrófono, alguna duda. De acuerdo que no estamos aquí en una dictadura, no más faltaba. Puede pasar. Entonces, Hechos capítulo 2. ¿Quién puede hacer el favor de leer el verso 17 al 18? Amén. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta el 18, ¿no? Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ok. Vuelve a repetir esa parte donde dice sobre mis hijos y sobre mis. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, si la mujer no puede enseñar, espérate un segundo, busco primera de Tesalonicenses, de Timoteo 2. En el Porque mío, no ¿sabe permite. qué? En el mío dice, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Ah, qué bien, hombres y mujeres por igual. Entonces, sí, el verso de primera de Timoteo 2, 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre hombre, sino estar en silencio. Si Dios hace que una mujer, por su Santo Espíritu, venga y nos profetice, como lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14, que ahora lo vamos a leer, entonces yo no la puedo escuchar. Si ese versículo es una doctrina. Entonces imagínense cuántas miles de millones de personas no podrían estar hoy en Cristo porque una mujer les habló de Cristo. La palabra de Dios nos invita a nosotros a que esta nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Nueva criatura. ¿A quién le está hablando Pablo en 1 Timoteo 2? A una mujer que no está redimida, a una mujer que no acepta a Cristo y quiere ejercer autoridad en la iglesia. Porque Pablo no la está condenando por ser mujer. Pablo no la está rechazando por ser mujer. Pablo está diciendo, y lo vamos a ver a continuación, y el apóstol y los discípulos de Cristo, los apóstoles, nos enseñan de que ahora hay una nueva humanidad llamada la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo todos somos sacerdotes, porque primera de Pedro dice, nos hizo a él, somos linaje escogido, nación santa, real ¿qué? Sacerdocio. Real sacerdote. ¿Y qué hace un sacerdote? ¿Qué hace un profeta? Aquí nos habla de profetizar. En Hechos capítulo 20, vamos a leer Hechos capítulo 21, perdón. Vamos a leer Hechos capítulo. Hoy tenemos una montonera de versículos para leer, pero eso es interesante. Como ya ustedes vieron el tema del discernimiento, yo creo que lo pueden discernir.
¿Tienen alguna pregunta? Me la pueden hacer. En Hechos Entiendo que, 21 por del verso ejemplo, 8. sí, porque hay mucha gente que, oponentes, que nada más de eso se pegan. O sea, entonces hay que empezar por decirle a la gente que Pablo escribió eso específicamente en ese contexto histórico de Efeso, sobre eso que estaba pasando, para que la gente lo entienda, ¿no? Para poder que haya una explicación lógica. Claro, Solamente es específicamente por ese motivo. claro. Hay otro pasaje, por ejemplo, que se presta mucho a confusión y es el famoso Dios dio y Dios quitó. Ustedes lo han leído, ¿ya? Ustedes no han leído ese pasaje que está en Job. Dios dio y Ah, Dios no, quitó. sí. Mm. ¿Alguna vez lo han leído por ahí? Eso lo dice Job, eso no lo dice Dios, ¿ya? Eso lo dice Job. Eso lo dice Job desde su comunión con el Señor, por eso no lo está diciendo Dios. De su dolor, claro. Entonces, se generan doctrinas, yo digo entre comillas, cosas que no son, hasta canciones bíblicas. Entonces, el diablo me quitó y yo voy y le arrebato al diablo. No, yo no tengo que arrebatarle nada al diablo, ¿ya? ¿Me entiende? ¿Ya? El que es hijo disfruta todo lo que es del padre. Eso nos enseña la parábola del hijo pródigo. Todo lo mío es tuyo, le dice al hermano mayor, porque el hermano mayor no lo había aprovechado. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que leer porque la palabra nos enseña esta grandiosa maravilla. Vamos, ¿qué versículo les dije que teníamos que leer? Hechos 21, ¿no? Versos 8 al 10. Pablo se va, ya dejó el alboroto hecho y salió y se va. Ese Pablo era un alborotado. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. ¿Cuáles 7? Hechos 21, verso 8. Entrando en la casa de Felipe el evangelista. Este no era Felipe apóstol. Este es el segundo Felipe, el Felipe el evangelista, el que escogen cuando las viudas y los griegos y los discípulos dicen nos están atendiendo mal porque hay mucha gente y los apóstoles no pueden predicar. Entonces ahí es donde se reúnen y dicen que tenemos que escoger varones llenos de fe, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio que sirvan las mesas. Y entre ellos está Felipe. Eso está en Hechos capítulo 6. Ahí sale este Felipe que estamos leyendo en Hechos 21. ¿Y qué pasa con este Felipe? Mire lo que nos dice la Biblia, verso 9. Hechos 21, verso 9. Este tenía 4 hijas doncellas que ¿qué hacían las doncellas de Felipe? Profetizaban. Pablo, en la carta, los Hechos, o mejor dicho, Lucas, el escritor, la carta a los Hechos, Lucas apóstol, nos está dando el detalle de que don Felipe estaba casado, hacía parte de los 7 que escogieron en Hechos 6, que era un evangelista tremendo. Sus hijas, ¿qué hacían? Sus 4 doncellas, ¿qué hacían? Profetizaban, o sea, estaban pecando. Si yo le creo a la doctrina de que la mujer no puede hablar de Dios, ni puede enseñar. No, señor, la mujer tiene toda la autoridad dada por Cristo, porque Cristo redime a la mujer. La Eva condenada es redimida por la obra de Cristo Jesús en la cruz, y de ahí para allá todas las mujeres y todos los varones podemos servir y hablar del Señor. ¿Qué dice Gálatas 3:28? A ver si de pronto desde Jerusalén nos leen Gálatas 3:28. Ya voy. Sí. Efesios 3:28 dice así. Ajá. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y todavía la gente cree que los partidos políticos de igualdad son más igualitarios que la Biblia. Mire, no hay nadie que iguale más las cosas que Cristo. Sí, es así. ¿Qué nos dice? Ni razas, ni colores, ni estratos sociales,
ni pasaportes, ni papeles, ni género. Porque un hombre que se hace transgénero y se hace identificar transgénero y se pone pechos y se pone peluca y se hace las uñas y se pone colores, luego mañana le da un cáncer de próstata, el cáncer de próstata no le va a decir, ay, mire, lo que pasa es que como tú ahora eres mujer, entonces vamos a fabricarnos un cáncer de ovarios para ti. La genética no cambia. Cambiar afuera no te hace cambiar adentro. Lo único que nos hace cambiar adentro es Cristo. Y lo único que hace Él es que nos hace nuevas criaturas para que adoremos y sirvamos a Dios en libertad. Por eso en Gálatas capítulo 3 no solamente nos habla de este maravilloso mensaje que acaba de leer Idalí, sino que ahí mismo, en el verso 29, que dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y ese vosotros, ¿a quienes incluye? A todos los que acaba de mencionar. Si un judío viene a Cristo, es heredero de la promesa. Si un griego viene a Cristo, es heredero de la promesa. Si una mujer viene a Cristo, ¿es heredera de la promesa o no? Es heredero de la promesa. Si un hombre viene a Cristo, es heredero de la promesa. ¿Cuál promesa? Hay un tema que se llama la promesa escatológica del Espíritu Santo. Lo que dice, por ejemplo, Hechos, cuando dice para vuestros hijos y para vuestras hijas, para los que están cerca como para los que están lejos, es esta promesa, la promesa del Espíritu Santo. Lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis 12. ¿Ya? La promesa del Espíritu Santo. Entonces, seguimos avanzando en esta lectura y volvemos a 1 Timoteo, capítulo 2, donde nos da las formas de adorar en el culto, donde Pablo le está hablando a Timoteo cómo debe ser la reunión del culto, ¿ya? Donde le está diciendo en 1 Timoteo 2 cómo debe ser el porte, el comportamiento de los discípulos. Yo me acuerdo que en Lausanne, en la ciudad de Lausanne, en Suiza, yo tenía un discípulo que llegaba con la camisa y solo se amarraba un botón, acá a la altura del ombligo, y así bien espaldón, o sea, más espaldón que yo. Y él llegaba y él quería mostrar sus pechos, es un berraco bien cuajado, ¿no? Con una cara de Atahualpa, sí, o sea, quechua 100%, pero él se creía ¿cómo se llama? El DiCaprio, ¿sí? Este era un DiCaprio bien Atahualpa. Y un día le digo yo, por amor a Cristo, ven conmigo allá al lado, amárrate, métete la camisa, súbete esos pantalones. Y claro, él era una rareza porque pues para esos suizos pálidos, ojiazules, llegó esta exclusividad de los montes de allá arriba, del altiplano. Claro, era una belleza exótica, bendito sea Dios. Dios hace unas bellezas así. A ellos los hizo bellos, a mí me hizo feo y gordo. Y yo le decía, ¿te gusta vestirte así? Pero en la casa del Señor, por favor, ponte bien la camisa, ponte una camisilla abajo, ¿viste? A la semana siguiente llega una líder a dirigir la alabanza y se compra una blusa, un almacencito de estos que por acá con su nombre empieza por Z, el almacén, y se busca una blusa hermosa. Y la blusa era transparente, pero transparente. Y se va a parar adelante a dirigir la alabanza. Y yo le dije, ay, no, mujer. Yo me quité la americana que tenía y se la puse, que evidentemente le quedó colgando porque soy muy gordo. Y yo le dije, tú no puedes pararte así. Ay, yo no me había dado cuenta que era tan transparente. Eso toca enseñarlo. Y pasa uno por el malo del paseo, por el malo de la película. Entre gustos no hay disgustos, pero se trata de la casa del Señor. Pablo le está enseñando en Timoteo, 1 Timoteo 2, a su discípulo cómo debe ser ese tema allí, cómo debe ser la postura de nosotros, sin buscar una postura, sino cómo ser nosotros, porque tenemos los ojos del mundo entero sobre nosotros. Dice, verso 1, leamos el contexto de este capítulo. Ya hemos leído el contexto histórico, ya hemos visto el contexto teológico, ya hemos visto que es libertad, sacerdotes todos. De hecho, Apocalipsis dice, nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria, e incluye a las mujeres. ¿Ya?
Verso 1 de 1 Timoteo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio de su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Al hombre se le tiene que notar su vida de oración. Quiero pues que todos los hombres, ¿cómo dice? Oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En todo lugar, sin ira ni contienda, y que se note que están orando. Por eso levantamos las manos. Los musulmanes se arrodillan y ponen su frente en el piso. Los budistas cruzan las piernas y hacen yoga, o yo no sé qué es lo que hacen. ¿Ya? Ellos allá. Pero nosotros levantamos las manos al Señor, como nos lo enseñan los salmos. Y dice a continuación, asimismo que las mujeres se vistan bien, pero dice que profesen su piedad, la fe en la que tenemos, ¿no? Y ahorita me habla de la mujer. Dios, en la persona de Pablo, le está diciendo, pero esta mujer se puede salvar. Esta mujer que quiere meterse con enseñanzas raras, se puede salvar. Ojalá se case, para que aprenda lo que es bueno. ¿Sí o no, mujeres casadas? ¿Ya? Y ojalá tenga hijos, para que se ocupe de su hogar. Pablo en otra parte le dice a los discípulos, pon cuidado con las solteras que andan por ahí ociosas, se van de casa en casa, no tienen nada que hacer. Pon mucho cuidado con estas mujeres, así lo dice. El tema no es si hoy son solteras o si son casadas. Pablo quiere que esta mujer se salve porque es el anhelo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice en el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo no se está contradiciendo. Él quiere que esta mujer que quiere hacer y ejercer un liderazgo que no le corresponde, pues también se salve. ¿Ok? Entonces, ¿será que la mujer puede ejercer? La mujer puede ejercer. La mujer, como lo dice Proverbios 31. Esa mujer, ¿cómo es que la mujer de Proverbios 31? Ay, las mujeres que me ayuden, bueno, solo mujeres. Mujer La mujer virtuosa. La mujer virtuosa. virtuosa, ¿ya? Exacto, la mujer virtuosa. Con su hospitalidad, con su testimonio, como Lidia, la vendedora de púrpura en Éfeso. Como todas estas mujeres, las cuales nos dice, por ejemplo, las 4 hijas de Felipe, doncellas, es decir, vírgenes. 4 mujeres, no sabemos su edad, pero doncellas, y profetizaban. Entonces, como profetizar no es venir a soltar una palabra profética para tu vida, Elizabeth, yo profetizo en el nombre del que me trajo a la vida, de que mañana vas a encontrar un ramo de rosas para ti. Claro, es muy fácil decir eso, mañana es 15 de febrero, mañana cualquier cantidad de ramos de rosas hay por ahí tirados, ¿ya? Y a veces usan así la palabra del Señor, jugando con circunstancias, pero resulta que en primer libro de Corintios, capítulo 14, verso 3, nos va a hablar muy bien de lo que es profetizar. Entonces, no sé si desde las cercanías con Leganés o Getafe, donde vive Alexandra, si nos puede leer, por favor, primer libro de Corintios, capítulo 14, verso 3. Primera de Corintios 14:3. Sí, Vale. Pero el que profetiza habla de los hombres para edificación, exhortación y consolación. el que profetiza habla a los hombres. ¿Qué es profetizar? 3 palabras claves. Edifica,
exhorta y consuela. En ningún momento pararse y decir, tengo una palabra profética para tu vida. Encontrarás el apartamento 4 habitaciones a 500 euros en el centro de Madrid. Aleluya, amén, mañana. No, no. Yo no puedo jugar con eso. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y yo no puedo venir a agarrar un versículo y convertirlo en doctrina. Y así como muchos se paran a menospreciar a las mujeres y a decir que no sirven para nada, que no pueden enseñar. Mire, hay mucho hombre que se cree cristiano, son místicos con Biblia, que adulteran, que se emborrachan y maltratan a sus esposas. Y las esposas van y ponen la queja al pastor de la iglesia y el pastor de la iglesia dice, usted mujer, cállese, usted no tiene nada que decir, porque la Biblia dice que la mujer aprende en silencio. Y agarran este versículo para maltratar. Esos no son ni pastores, porque Dios no va a permitir que sus ovejas sean maltratadas, y mucho menos Señor Jesucristo. Entonces, mucho cuidado, porque no podemos hacer de un versículo doctrina. Susténtelo con la misma palabra de Dios. Ah, es que un predicador famoso dijo tal cosa. Puede decir lo que quiera. Puede decir lo que quiera. Es que a mí me dijeron. No, a mí la Biblia me enseña de que ministros todos, sacerdotes todos, las nuevas criaturas en Cristo Jesús, la persona redimida por la cruz de Cristo. Vamos entonces a ir terminando y vamos a leer, a enfrentarnos a Romanos capítulo 8, otro pasaje espectacular, controversia, del cual muchos se pegan para justificar otras cosas, otras doctrinas. Yo no tengo nada contra ellos. Que Dios los bendiga y les hable el corazón. Verso 28 y 29, 30. ¿Qué dice Romanos 8, del 28 al 30? De aquí viene un tema muy lindo que algunos neocalvinistas le llaman la cadena de oro. ¿Quién puede entonces leer Romanos 8, 28 al 30? Lo leo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vale. Entonces, hay una doctrina bautista que usa mucho este versículo para decir, y hay una doctrina calvinista que usa mucho este pasaje para decir que Dios a algunos los creó para condenación y a otros los creó para salvación. Porque aquí aparece una palabra maravillosa, que es la palabra predestinó. Claro, Dios sabe quién se va a salvar. Él sabe todo, Él es omnisciente. Pero Dios entonces me está mintiendo cuando yo leo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo, enviando a su Hijo unigénito a morir en esa cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No, pero entonces resulta que Dios me predestinó para muerte. Pero yo creí en el Señor, es más, fui siervo del Señor, di unos 50 años de mi vida en la tierra y llego a las puertas de la muerte y me abren las puertas en el infierno y me dicen, es que Dios te predestinó para muerte. Yo no puedo creer eso. ¿Por qué? Porque aquí nos da algo bien interesante y es el verso 28 y 29. ¿A quiénes todas las cosas que les suceden les ayudan para bien? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Y la otra parte de la respuesta. Usted perdió el examen porque dijo la mitad. A los
A los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme. Oiga bien. Y esta palabra se repite en el verso que sigue. A los que tienen forma. ¿A los que tienen forma de qué? Verso 29. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos ¿con qué? Conforme a su Hijo, Con a la la imagen imagen. de su Hijo, ¿Cuál es la forma que la Dios imagen de crea y imagen formar de en Dios. ti y en mí? La imagen de Cristo. Por eso usted puede leer Gálatas 2:20. Usted lo puede leer, normalmente se lo debe saber, pero léalo. A los que conforme. Entonces, conforma, conforme. ¿Qué Sean dice hechos la Efesios imagen. 4:11 al 13? ¿Ya leyeron Gálatas 2:20? No. Hoy hay un montón de versículos. Hágale Con pues, Cristo Elizabeth. justamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Listo, ahí al lado, pase 2 páginas. Ahí está Efesios, 3 páginas, ¿cierto? Entonces llegamos a Efesios 4 del 11 al 13. ¿Lo tienen ya? Lo voy a leer. Yo se los leo. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, menos las mujeres, no mentiras, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, perdón, a un varón perfecto. ¿A qué? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué nos predestinó el Señor? Para ser como Cristo. Predestinados sí, predestinación sí hay, pero para ser como Cristo. Cristo viene, se baja del trono al cielo, viene y vive, nace en vientre virgen, nace en el pesebrito de Belén, recibe los regalos de los magos de Oriente, desarrolla su vida, empieza su ministerio, hace y enseña, predica, empodera a la iglesia, forma a la iglesia, envía a los misioneros, sube al cielo, manda al Espíritu Santo, empieza el avivamiento en Éfeso, empiezan los avivamientos para que seamos como Él. El mensaje de Génesis, Apocalipsis es para que seamos como Él, para que seamos conforme a Él, con la forma de Él, con la manera de Él, con la mente de Él. El tema del discernimiento terminábamos con 1 Corintios 2:16. Mas ahora tenemos la mente de Cristo. Entonces yo no puedo llegar al cielo que me digan, no puedes entrar, te vas para el infierno porque te predestinaron para muerte, y yo llego al infierno y tengo la forma de Cristo, la mente de Cristo, el sentir de Cristo, y voy a estar en el infierno. Sí hay predestinación, pero predestinados para ser como Cristo. El discipulado enseña entonces los principios bíblicos de vida cristiana para que el nuevo discípulo viva conforme a Cristo y busque crecer. Verso 14 del Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos niños fluctuantes. Así lo dice, ¿no? Para que ya no seamos niños. ¿Qué dice Pablo en Corintios 2 y en Corintios 3? Ustedes deben comer carne, pero son niños, hay que darles leche espiritual. ¿Qué dice Primera de Pedro? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella, ¿qué es lo que dice? Crezcáis para... ¿Se acuerdan de ese pasaje? Vamos a leerlo, Primera de Pedro 2. Yo sé que ustedes lo saben. Primera de Pedro 2, del 1 al 2.
Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué hace el discipulado entonces? Enseña las verdades de la palabra de Dios en el momento, dentro del contexto que se está dando. Efesios 1:3 me dice a mí que yo soy bendito con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero Gálatas 3 me dice que yo soy maldito si yo no diezmo. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Soy bendito o soy maldito? Usted como discípulo tiene que escudriñar la palabra del Señor para no agarrar un versículo de aquí o un versículo de allá y volverse loco fanático con ese versículo, amenazando a la gente, diciéndole, ves, te ganaste la maldición. Ay, se te robaron el teléfono, eso te pasa por no diezmar, te ganaste la maldición. Te echaron del trabajo, ¿sí ves? Eso te pasa. Dios no nos mandó a ser fanáticos con un versículo. Dios nos mandó a hacer discípulos a través del poder y la unción del Espíritu Santo basados en la palabra de Dios. Por eso usted tiene que discernir. Y Pablo, cuidando a su discípulo a distancia, le envió un par de cartas y le dijo, tienes que tener mucho cuidado con el tremendo discipulado que vas a recibir en Éfeso, porque es una iglesia grande, fuerte y poderosa, pero asimismo tienes muchos ataques del enemigo y necesito que despiertes, que crezcas y que vivas esto. Entonces yo no puedo agarrar un versículo y decir, la Biblia dice la mujer aprende en silencio. No ve que por ahí hay mucha gente que se pasa diciendo, yo tengo tal don, yo soy maestro, yo soy apóstol, yo soy evangelista, y maestros que no enseñan, evangelistas que no evangelizan, ya, entonces, pastores que no pastorean, se autodenominan. O usted ve los afiches y las predicaciones en internet que dicen el apóstol de los apóstoles, pastor de pastores, la profeta no sé qué, mundialmente conocida, y no tiene ni un discípulo, no abre una iglesia, no visita. No va, no evangeliza, no se para a repartir agüita caliente, un té caliente en la esquina. No va a una reunión, no se conecta, no ora. Manejan emociones, manejan experiencias. Sus predicaciones están llenas de anécdotas personales, no de palabra de Dios. Y a mí me pasó, entonces como a mí me pasó, a ti te va a pasar. ¿Ya? No. El discipulado entonces lo pueden hacer las mujeres y lo pueden hacer los hombres. Y no solamente lo pueden hacer, lo debemos hacer. Y debemos llevar el mensaje de Cristo. Entonces, habiendo entendido esto, vamos a lanzarnos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es enseñar los principios bíblicos. Eso lo vamos entonces a estudiar la semana próxima, en la enseñanza de los principios bíblicos del discipulado. ¿Qué debemos enseñar en el contexto? No es lo mismo agarrar un soltero, agarrar una mujer casada, ¿ya? ¿Cómo discipular a una mujer casada que su marido es ateo? ¿Cómo discipularon a un joven? ¿Cómo discipular una familia a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo hicieron los apóstoles? Que a punta de familias y de visitas familiares abrieron iglesias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? Si yo les pregunto, ¿me sabrían responder? Yo creo que sí. Entonces, ¿las mujeres pueden enseñar? Sí, claro. Sí. La mujer aquella, a ver, yo creo que ustedes deben estar, ¿y cómo se llamaría esa vieja? ¿No? ¿Cómo se llamaría la susodicha? Solo Pablo y Timoteo lo saben, ¿no? Pero, pero ahí no se refiere entonces a Diana, cuando nombra a la mujer, a la No, diosa esta. no, esa Diana era el nombre que le dieron a esa divinidad, ¿ya? Sí. Dieron nombre, ¿no? En otros era Astaret, ¿ya? Ah, Acera. Entonces usted lee ese mismo Era nombre, la diosa Diana. los dioses de Acera, era esa diosa, ¿ya? ya. Era esa misma diosa. En alguna parte le dicen la Virgen María, pero bueno, no podemos hablar de eso todavía, ¿ya? Porque es madre de todos. Acuérdense que
que uno de los temas con la Virgen María es que es madre de todos. Y Diana de los Efesios es madre de todos. Por eso tenía esa cantidad de pechos para alimentar a todos. Entonces hay muchas similitudes, pero no vamos a entrar en ese tema hoy en día. Ya tenemos que estudiar un poquito más para capacitarnos, ¿no? Bueno, Entonces, yo me perdí un poquito porque entré un poquito tarde y comencé desde que empezó con la imagen esa de la mujer que tenía muchas tetas. muchas tetas. Desde ahí empecé yo, porque antes yo me perdí un poquito. El tema está grabado, ¿ya? El tema está grabado. Yo ahorita lo subo a YouTube y se lo mando a ustedes para que lo puedan ver, ¿ya? Si les parece interesante, lo puedan compartir. Eso va a estar abierto para comentarios. El tema no es hay que ser controversia. El tema es que entendamos la palabra de Dios en el texto, en el contexto. Que no podemos sacar la palabra de Dios de su contexto, ¿ya? No podemos sacar la palabra de su contexto. Hay una enseñanza de allá para acá. Hay una enseñanza de Jesús con el joven rico. Hay una enseñanza de Jesús. Entonces todos los jóvenes ricos tienen que hacer lo mismo y los pobres no. Solo los ricos tienen que venderlo todo y los pobres no. ¿Ya? Entonces no saquemos la Biblia de contexto. Eso es lo que quiero que profundicemos. Entonces el video queda, si más o menos son como 20 minutos, ¿no? Entonces vamos a dejar aquí y a comer palabra de Dios. Hay que leer el libro de los Hechos. Hay que volverlo a leer. Ese nos enseña muchísimo y todos los libros de la Biblia. No sé si Dalí nos puede despedir entonces en oración, por favor. Papito Dios, gracias por este tiempo, Señor, en el cual tú nos has enseñado, Señor. Más que enseñarnos, Señor, nos recuerda la valía que tenemos como mujeres, Señor. Nos has llamado, Señor, a profetizar, a predicar, a evangelizar. Padre, mientras estemos, Señor, sometidas a ti y a la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias. Sigue hablándonos, Señor. Sigue despejando nuestras dudas, Señor, a través de tu palabra. Y Padre, que a través de esta enseñanza nosotras podamos entender, Señor, el privilegio que tenemos, papá, de ir, Señor, de predicar tu palabra. Gracias, Señor, bendícela, bendice a todos y cada uno de los que hemos estado, Señor, aquí en esta clase, bendice al pastor y sigue hablándonos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, le damos la gloria y la honra. Amén. 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 Un abrazo, que Dios los bendiga y ya nos vemos la semana próxima, ¿ok? Que estén muy bien, que descansen. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buenas noches a Chao. todos. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Buenas noches.